Buenas tardes. Buenos días. Vamos a la epístola de Santiago, el capítulo 4. Santiago 4, los versículos 11 y 12. Un texto breve, pero no estoy seguro si voy a terminar el mensaje hoy. Bien. Santiago 4, versículos 11 y 12 se lee así: Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Padre amado, te damos gracias por el privilegio que es nuestro de ser no solamente hijos tuyos, sino también siervos. Y gracias por todos los aquí presentes dispuestos a servirte en uno de los varios de los ministerios disponibles aquí en nuestra iglesia. Ahora pido la ayuda del Espíritu Santo para poder comunicar, porque hay en estos dos versículos que nosotros todos estemos atentos a lo que tú quieres decirnos y prontos en dejarte obrar y dejarte hacer los cambios que hace falta hacer en nuestras vidas para que se conformen más a la imagen de tu Hijo Cristo. También quiero pedir por la persona que puede estar aquí sin conocer a tu Hijo como Salvador personal, que no salga igual como ahí entra o sino regocijándose por haber llegado a formar parte de tu familia también. Y todo esto pido en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para su honra y su gloria. Amén. Amén. Podría poner uno de varios títulos a este mensaje. Al final he decidido por la guerra oculta y perversa. Y también había pensado en la guerra sucia, porque los dos temas principales tocados en estos versículos hablan de guerra sucia, de guerra oculta, de guerra perversa. También podría haber hecho como si estuviéramos filmando para una película y haber dicho: la lengua peligrosa, toma 5. Porque desde el capítulo 3, versículo 1, hasta inclusive estos dos versículos, todo ha tenido algo que ver con la lengua. Empezamos los primeros versículos del capítulo 3, hablando del poder que tiene la lengua. Tiene poder para dirigir, también poder para destruir. Luego del 6 al 12, hablamos de la lengua natural, que es una lengua hipócrita. Versículos de 13 al 18, aunque no trató, este texto no trató directamente de la lengua, sí habló de la jactancia y la mentira, que son obras de la lengua. Ahora, versículos de 1 a 10, como terminamos el mes pasado, hablando de la lengua
empezando con esta pregunta de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros. Hablando de la lengua como la espada usada en muchas veces un hermano contra el otro. Y ahora sigue con esto de la murmuración y el juzgar. Así que empezamos primero en el versículo 11 con una descripción de las actividades de la lengua, de las dos actividades. Pero primero, antes de entrar de golpe en el mensaje, me gustaría ir atrás al Antiguo Testamento, a Proverbios, el capítulo 6, para ver lo que es capaz de hacer la lengua, sobre todo a través de la murmuración y el juzgar. En Proverbios 6, versículo 16, dice lo siguiente: 6 cosas aborrece Jehová, y aun 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y por último, el que siembra discordia entre hermanos. Y es precisamente lo que resulta de las murmuraciones y del juzgar. Y creo que por ser la séptima de las 7 cosas nombradas aquí, y como al inicio hace separación de 6 y el séptimo, es lo que convierte algo que aborrecía Dios en algo que abomina Dios. Así que con esta introducción vamos a ver la descripción de las dos actividades de la lengua aquí. Los dos verbos, los que estáis familiarizados con mi enseñanza y predicación, a veces pongo mucho énfasis en los verbos, y sobre todo cuando son verbos de acción. Pero hay 2 verbos utilizados aquí para describir las actividades perversas de ciertos hermanos: murmurar y juzgar. Ahora, ninguno de estos 2 verbos es usado en el Nuevo Testamento en un sentido positivo, sobre todo cuando puesto en práctica por el ser humano. Se utilizan estos 2 verbos para describir actividades que tienen el propósito de socavar la autoridad de los que están en posiciones de autoridad, por ejemplo, y también para dañar el carácter de cualquier otro ser humano. El murmurar, el diccionario de María Moliner define este verbo con estas palabras: susurrar, gruñir. A propósito, en nuestro corrario creo que hay un corito que habla de los gruñones. Hace tiempo que no lo cantamos, así que vean, el desafío a buscar este corito y lo cantamos lo antes posible. Los gruñones: gruñir, hablar a alguien en voz muy baja, casi sin pronunciar las palabras y sin dirigirse a nadie, quejándose de alguien
o de alguna cosa, criticar algo o a alguien, o contar cosas que perjudican su buena fama, sin razón o con poco fundamento, y con nada mala voluntad hacia la persona o cosa de quien se habla. Ahora, es como si estas definiciones o atenciones no fueran suficientes. Hay unas palabras sinónimas que tampoco son nada agradables, porque el primero es el verbo calumniar, en la lista que pone este diccionario. Calumniar, criticar, desacreditar, difamar. Eso es lo que hace el murmurador. Ahora, el verbo griego, que es catalaleo, se define como ser traidor. Ser traidor, es decir, difamador. En un diccionario, otro, soplar un secreto, hablar contra, calumniar, y otro, cuando hablando precisamente del texto aquí, divide el verbo en sus dos partes, indicando que el sentido literal sería hablar contra. Ahora, encontramos este verbo 3 veces en realmente en el versículo 11. Nada más que el versículo 11. Y la primera, nota que es un imperativo. No murmuréis. No murmuréis los unos de los otros. Y esto pone este mandamiento, este imperativo, al mismo nivel que de los no hacer de los 10 mandamientos. Y pensamos que los 10 mandamientos a veces son los únicos mandamientos que Dios da. Los no hacer como no matar, no hurtar, no cometer adulterio, etc. El verbo español murmurar aparece varias veces en el Nuevo Testamento, pero solamente 5 traducido del verbo usado aquí. Ya he mencionado, hay 3 veces aquí en este versículo, y luego tenemos 2 veces, se encuentra 2 veces en Primera de Pedro, curiosamente. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12, y también el capítulo 3, versículo 13. Y estos 2 textos tienen que ver con los que murmuran de vosotros como de malhechores. Primero de Pedro 2:12 dice lo siguiente: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Y luego en el capítulo 3, versículo 16, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Es decir, el fin de estos murmuradores
según el capítulo 2, versículo 12, sería tener que admitir la buena conducta de las personas contra las cuales estuvieron murmurando. Luego en el 3:16 saldrán avergonzados por haber calumniado a estos hombres, estas personas. En Efesios, el capítulo 4, versículo 31, encontramos el mismo verbo español, pero un verbo distinto en el griego, pero es algo paralelo a lo que tenemos aquí en Santiago. En el capítulo 4, versículo 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Aquí la palabra paralela es maledicencia, hablar mal de una persona. De hecho, es traducido de una palabra de la cual nosotros recibimos en el castellano, la palabra blasfemia. Como si esto fuera algo positivo, ¿no? El vocablo griego significa vilipendio, especialmente contra Dios. Así que el murmurar no es algo bueno, algo positivo. Volviendo a 1 de Pedro, el capítulo 2, versículo 1, hay 5 actividades para ser desechadas de la vida de los hijos de Dios: la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia y detracciones. Aquí la palabra en cuestión es malicia, reducido de un otro vocablo, kakia, que significa maldad o subjetivamente depravación. No hay nada positivo que pueda decir de esto de murmurar, por mucho que podría intentar. Del murmurar pasamos al juzgar. El contexto inmediato aquí en Santiago habla del hombre juzgando al hombre, algo legítimo solamente en el caso de un pleito delante de un juez, quien tiene el cargo de juzgar el caso para determinar quién tiene razón y quién no. No hay otro tiempo ni caso cuando sería legítimo usar este verbo entre dos seres humanos. De hecho, Pablo habló de esto en el capítulo 6. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros lo digo, pues ¿qué hay? Pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pletea en juicio, y esto ante los incrédulos.
Ahora, deberían haber estado presentando su caso delante de un miembro de la iglesia, no delante de los jueces incrédulos. Y además, deberían haber buscado a una persona con sabiduría para hacer este juicio. Y hay un par de cosas que me llaman la atención en cuanto tiene que ver con este texto. Primero, el verbo juzgar aparece 5 veces. 5 veces. 2 de las veces traducido del mismo verbo usado por Jacobo, crino, que significa separar, juzgar, asumir el poder de censura sobre llamar a cuentas. Y una vez es traducido de un verbo que para algunos es poner todavía más énfasis por medio del prefijo puesto delante del verbo crino, diacrino. De hecho, Vine dice de este verbo en concreto que habla de arbitrar. Y creo que el contexto inmediato le daría la razón en esto, de poner a uno de sus miembros para arbitrar el caso. Sería Ahora volvamos a nuestro texto de Santiago. Se aprecia una diferencia muy clara entre lo que ha escrito Pablo y lo que está escribiendo Jacobo en este texto. Porque Pablo habla de un pleito, un desacuerdo entre hermanos y de designar la iglesia a uno para juzgar el caso. Pero según Santiago, los hermanos se nombran a sí mismos jueces y empiezan a juzgar el uno al otro. Debe ser bastante evidente que las acciones de murmurar y de juzgar en este texto están bastante íntimamente relacionados. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Es decir, la murmuración era la expresión verbal de un juicio ya predeterminado por el murmurador y autodenominado juez contra otro hermano. Ahora, algo que quiero repetir, no deberíamos olvidar que una de las palabras sinónimas para murmurar era calumniar. Calumniar. Atribuir falsa y maliciosamente a alguien palabras, actos o intenciones deshonrosas. Ahora, yo no puedo juzgar las intenciones de nadie porque yo no conozco las intenciones detrás de las acciones. Yo sí observo lo que hacen, pero lo que estaba detrás, no tengo ninguna idea. Solamente Dios es capaz de determinar las intenciones. Y por tanto es el único juez legítimo en estos casos. En la actualidad no hace falta susurrar las palabras al oído de otra persona porque tenemos otro medio
disponible a nosotros, que no estuvo disponible a los que vivieron en los días de Jacobo y de Pablo, que se llaman redes sociales y teléfonos móviles. Y más de un hermano, más de una hermana ha salido dañado por las falsedades comunicadas por medio de las redes sociales. De hecho, ha salido en las noticias más de una vez de un adolescente que ha cometido suicidio por algo que un compañero de clase o un conocido había puesto en las redes sociales. Y ahora me preguntas por qué no me gustan tanto las redes sociales, aunque sí las utilizo. El versículo 12, previamente empezando al final del versículo 11, vemos lo que de verdad hace el que está juzgando. Empezamos con esta conjunción pero. Eso para los alumnos de métodos de estudio bíblico. Empezamos con esta conjunción pero. Pero ¿dónde está? Al final del 11. 11, sí, el que murmura del hermano juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. No eres hacedor de la ley, sino juez. Ahora, hace no tanto tiempo, bueno, realmente hace bastante tiempo, porque a veces el tiempo para mí vuela. Pero hace un tiempo en las reuniones de varones, hablando de los varios oficios que tiene Dios, vimos a Dios como el juez legislador. Y como dice el texto aquí, Dios es quien nos ha dado la ley. Pero también es quien ha decidido la sentencia por quebrantar la ley. Encontramos esta sentencia no solamente en Génesis, sino también en Romanos, el capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La sentencia determinada por Dios, dictada por Dios, por quebrantar su ley es la muerte. La muerte física y la muerte espiritual. Cada ser presente, cada ser humano presente aquí, en este mismo momento, ha pasado por lo menos por un tiempo de muerte espiritual. Ahora, una definición muy sencilla para la palabra muerte. Separación. Así que la muerte física es la separación del espíritu del hombre de su cuerpo. La muerte espiritual del hombre es la separación de este mismo espíritu que tenemos de nuestro Creador Dios. Y todos hemos pasado por un tiempo de muerte espiritual. Por tanto, hace falta un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento.
un nacimiento descrito por Juan en el capítulo 3. La gran mayoría de los presentes ya estáis muy familiarizados con la historia de Nicodemo, de cómo fue al Señor de noche. Nicodemo, un principal entre los judíos, versículo 1. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Muchos halagos, palabras bonitas. Pero el Señor, siendo sabio y omnisciente, ¿sabéis lo que significa omnisciente, no? Sabía exactamente lo que necesita, la necesidad que tenía Nicodemo. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, lo que tú necesitas es nacer de nuevo, porque ahora mismo estás muerto espiritualmente. Y como he dicho, cada persona aquí presente por lo menos hemos pasado por esta muerte espiritual, separación de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Pensando en lo físico, lo natural. Bueno, creo que físicamente sería imposible para mí volver a entrar en el vientre de mi madre, que ya está enterrado en un cementerio, para volver a nacer. Así que este nacimiento tiene que ocurrir de otra manera. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahora está empezando a dar pistas en cuanto a cómo se lleva a cabo este nuevo nacimiento. Lo que es nacido del Espíritu es, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes, o ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es decir, no será otro nacimiento físico, sino un nacimiento espiritual, llevado a cabo por el Espíritu Santo. Cuando el hombre, la mujer, el niño es convencido de su pecado y en arrepentimiento se acerca a Dios pidiendo perdón por su pecado, y así nace la segunda vez. Si fuéramos a Génesis, el capítulo 15, veremos que este nacimiento también, la fe tiene mucho que ver con este nacimiento. Porque en el capítulo 5, versículo 6, Dios dice de Abraham que por su fe sería declarado justo. Y Santiago, o Jacobo, tomó esta misma frase y lo repitió en el capítulo 2, el versículo 23. Abraham fue justificado por su fe, no por sus obras, por algo que él había hecho.
Ahora él se pone activo en juzgar a su hermano, como descrito en este texto, sea por medio de la murmuración o en voz alta, abiertamente, se ha hecho a sí mismo juez, y esto es lo que condena el Señor Jesucristo en Mateo el capítulo 7. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Hermano o hombre juzgando a hombre. Y eso no con el propósito de dar señal de aprobado, sino más bien condenado. Entonces, ¿cuál es el oficio de que ha de tener el Hijo de Dios? Volviendo a Santiago, capítulo 4, dice que ya no somos ¿qué? Hacedores de la ley, sino jueces. No eres hacedor de la ley, sino juez. Ahí al final del versículo 11. Nuestro oficio debería ser hacedor de la ley. Uno que, como hemos visto esta mañana en la escuela dominical, la ley va mucho más allá de los 10 mandamientos. La ley va mucho más allá de los 10 mandamientos, porque incluye estas frases que encontramos en el Nuevo Testamento: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos, capítulo 16, versículo 15. Es un imperativo, es un mandato recibido de Cristo para a nosotros, de Jesús. También en 1 Tesalonicenses, Pablo escribió: orad sin cesar. Otro imperativo, versículo 17. Luego algo que es un poco más extenso que encontramos en Hebreos. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto ves que aquel día se acerca. Hebreos 10, versículos 24 y 25. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor. También otro mandato. Y Jacobo mismo nos ha dado un mandamiento. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Bueno. Leyendo todo el contexto, parece que la congregación que recibió esta carta tenía el problema de poner a los que tenían buen vestido y parecían tener dinero, etc., en los primeros asientos, dejando a los demás para estar ahí atrás. Eso es hacer acepción de personas, y es condenado no solamente por Jacobo, es también por el mismo Señor Jesucristo. Todos estos imperativos forman parte de esta ley que Dios nos ha dado. Y por tanto tienen igual importancia de ser obedecidos o obedecidas como los 10 mandamientos que encontramos en Éxodo, el capítulo 20.
Y como hijos de Dios tenemos la responsabilidad de ser hacedores de toda la ley. No solamente las partes que nos gustan. Y todo sigue con el mismo significado. Pero hay un mandamiento más que vimos también esta mañana en la escuela dominical. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Según Timoteo 2:15. Bueno, los alumnos de métodos de estudio bíblico ya están memorizando este versículo, porque es el versículo de memoria para esta asignatura. Pero no hay manera de salir aprobado, de saber usar bien la palabra de Dios sin estudiarla. Una lectura como si fuera una novela, no. Estudiarla. Ahora, no llegué a saber algo del español y de la gramática del español sin haberla estudiado. Mis conocimientos del ruso no van tanto como el español porque no lo practico. Pero también tuve que estudiarlo para poder usarlo en mi trabajo. Si iba a ser aprobado y si iba a seguir avanzando en la marina, tenía que estudiar y prepararme. Y cada hijo de Dios tenemos la misma responsabilidad de estudiar su palabra, la palabra de Dios, para poder presentarnos delante del tribunal de Cristo, aprobados por cómo hemos usado la palabra de Dios. Ahora Jacobo termina este párrafo con una pregunta. ¿Tú quién eres el que juzgas a otro? No hay ninguno de nosotros ya perfectos. Ninguno. Sino somos o estamos muy alejados de la perfección de nuestro Señor Jesucristo y la imagen suya que deberíamos desear tener o reflejar. Ahora, si nosotros estuviéramos ocupados como deberíamos estar ocupados en ser hacedores de la ley, no tendríamos tiempo para estar juzgando el uno al otro. Así que, ¿cuál es la solución al problema? Bueno, no se encuentra en este texto, pero sí lo vimos la última vez. Acercaos. Empieza con someteros a Dios. Someterse a Dios. Y eso es una sumisión, ¿me permites? Desde la punta del pelo hasta las plantas de los pies. Con todo el cuerpo, con todo lo que somos. Que todo lo que somos esté sometido a Dios. Después, tal vez seamos capaces de resistir al diablo, darle cara. Pero hay otros requisitos, como se ve contrastando, por ejemplo, la confrontación que tenía Eva con el diablo y la confrontación que tenía el Señor con el diablo. Había una diferencia muy importante en cuanto al conocimiento de la palabra. Lo cual implica y significa que para resistir al diablo con éxito tenemos que tener
bien el conocimiento de la palabra de Dios. Tercero, acercaos a Dios y Él se acercará a ti. Esto habla más de simplemente un acercamiento físico. También un acercamiento en cuanto a nuestro carácter. Hemos de tener el mismo sentir que hubo también en el Señor Jesucristo, quien se humilló el último paso y se despojó a sí mismo, tomando cuerpo de siervo, cuerpo humano. Acercarse a Dios. ¿Y quién puede acercarse a Dios? Bueno, el salmista nos dio la respuesta. En el Salmo 24, preguntando qué tengo que hacer para entrar en el lugar santo de Dios. La respuesta, ¿quién puede? El limpio de manos y de corazón puro. Limpiarse las manos y purifica el corazón. Algo que hacemos otra vez con el agua de la palabra. Entonces también humillaos, ¿tengo que humillarme? Sí. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Queremos tener éxito. Queremos victoria sobre la lengua. Volviendo a los 4 pasos, yo veo una relación muy íntima entre el primero y el último. Someterse a Dios y humillarse delante de Dios. De hecho, si vamos al original, el verbo utilizado para humillarse pinta un cuadro. Pinta el cuadro de un soldado que se arrodilla delante de su capitán, el comandante, en su misión, dispuesto a hacer todo lo que el comandante le mandara hacer. Y esta es la clase de sumisión y humillación que Dios requiere de nosotros, sus hijos. Ahora, la pregunta final. Toca a nosotros tomar una decisión. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer al respecto? Yo no puedo tomar la decisión por vosotros ni vosotros por mí. Cada uno tiene que decidir por sí mismo si quiere victoria sobre la lengua, sobre el pecado o no. Pero no hay otra manera, porque en nuestros cuerpos seríamos incapaces. Dios es quien tiene que tener el control sobre nuestra lengua y también nuestras acciones. Padre amado, gracias por este desafío que nos has dado.
pido que todos los aquí presentes salgamos cambiados, ensolados, dispuestos a hacer todo lo que nos mandas a hacer, dispuestos a poner en práctica lo que hace falta para poder tener victoria sobre la lengua y todos los pecados que podrían llevarnos a